Todos y a todas. Nos da mucho gusto tenerlos con nosotros nuevamente. El día de hoy vamos a tener el agrado de presentarles una interesante conversación sobre el futuro energético, amoníaco e hidrógeno verde, a cargo del doctor René Bañares Alcántara. El doctor Bañares Alcántara es ingeniero químico por la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo una maestría y un doctorado en Ingeniería Química por la Universidad Carnegie Mellon en Estados Unidos y además fue becario en el IMP en 1978. Al finalizar sus estudios, trabajó en diversas instituciones académicas nacionales e internacionales y sus investigaciones giran en torno al desarrollo de modelos tecnoeconómicos para disminuir el costo de producción, transporte y uso de hidrógeno y amoníaco verdes a nivel regional, nacional y global. Ha participado en el desarrollo de modelos de acompañamiento sectorial de hidrógeno y amoníaco verdes aplicados a Queensland en Australia, la India, Ucrania y la región de la Araucanía en Chile, así como en la descarbonización del transporte marítimo internacional. Coeditó el primer libro sobre amoníaco verde titulado Desafíos tecnoeconómicos del amoníaco verde como vector energético en 2020, publicado por la editorial científica Elsevier. Es además coautor de 10 capítulos de diversos libros, más de 95 artículos en conferencias y 80 artículos en revistas científicas. Actualmente es reader en el Departamento de Ciencia de la Ingeniería de la Universidad de Oxford y tutor principal de Ingeniería en New College desde 2003. Bienvenido, doctor René, le cedemos la palabra. Gracias. Bien, muchas gracias. Primero quiero agradecer al ingeniero Víctor Hugo Martínez por haber organizado este seminario y a las instituciones que están a cargo de este seminario, que es el IMP y el IMIC. Es un gusto regresar al IMP, donde, como ya se mencionó, fui becario a fines de los años 70 y mi estancia aquí reafirmó mi vocación de dedicarme a la ingeniería. Necesito la primera. No sé por qué no cambia. No. ¿Sería posible tomar control de? Sí, pero ahí va. Ok. En lo que se hace esto, de hecho, me gustó mucho que se haya comentado que esta es una conversación y voy a hablar de hidrógeno y amoníaco verdes, que son cosas, un tema en el cual he estado trabajando en un poco más de los últimos 10 años, se puede decir exclusivamente en esto, y que de ninguna manera voy a tratar a la impresión de que es la solución a todos los problemas. Es una pieza en el rompecabezas de otras tecnologías también que por supuesto van a tener aplicación en el futuro. Ya está, aquí está. Entonces, la plática de hoy va a estar primero dando una motivación que me parece es muy importante, ya entraré al detalle. Después hablaré un poco de hidrógeno y amoníaco, son dos compuestos que están muy relacionados en más de una forma y esto lo trataré de hacer claro. Voy a hablar de la importancia del amoníaco como molécula, como compuesto y en particular del amoníaco verde después. Y daré algunas palabras sobre cómo se produce este amoníaco verde y al final daré algunos casos de estudio de varios que hemos hecho en el grupo en Oxford, que son modelos tecnoeconómicos para producción, transporte de amoníaco verde a nivel local, global, etcétera, etcétera. Entonces, comienzo con lo que es la motivación, ¿no? Perdón. Y hay dos cosas por las que creo que, y es importante, voy a tardar un poco en esto, pero creo que es muy importante. ¿Por qué este tipo de estudio? Muchos grupos en el mundo lo hacen, es importante, y la primera tiene que ver con cambio climático, es una motivación negativa, o sea, estamos un poco en la lona y tenemos que hacer algo. Y la segunda motivación es económica, es una cuestión positiva.
Como verán, voy a tratar de defender la tesis de que en un futuro no muy lejano va a ser más barato tener energías renovables que combustibles fósiles. Comienzo con un artículo que un compañero del college me recomendó en el verano pasado, que es sobre un informe del estado del clima 2024, un grupo de académicos en Estados Unidos, y lo que ellos hacen es que en 2023 toman varios registros del qué tan sano está el planeta, digamos, de 35 signos vitales planetarios. Ellos encuentran que en el 2023, 25 están en un nivel sin precedentes. Entonces pongo, primero hay varias de estas, están muy pequeñas, no voy a hablar de cada uno de estos 35 síntomas, digamos, planetarios, pero sí voy a hablar de 3 que son muy importantes para la plática, que son concentraciones de 3 compuestos que producen efecto invernadero. El primero es el, digamos, más famoso, el CO2, después el metano y después el óxido nitroso. Y en primer lugar noten que de 1980 a 2024 o algo así, todos estos indicadores han ido subiendo. En segundo lugar, noten, que ya lo saben, estoy seguro, pero que el dióxido de carbono no se descompone en la atmósfera, entonces básicamente a 20 años o a 100 años una molécula de dióxido de carbono en la atmósfera es básicamente la misma molécula, pero en el caso de metano sí hay una descomposición de tal manera que en los primeros 20 años, haciendo un promedio, ese efecto invernadero es 83. ¿Qué quiere decir esto? Que una molécula de metano cuenta por 83 de CO2 y después de 100 años, como el metano se ha ido descomponiendo, una molécula de metano cuenta por 30 de CO2. Muchas compañías petroleras, es decir, tratan de usar el dato de 30, lo cual es cierto, pero si esperamos a 100 años para hacer cosas, de nuevo, la cosa no se va a resolver bien. Y por cierto, el metano es responsable de aproximadamente 1/3 del calentamiento global que estamos sufriendo. Entonces es algo muy importante. Y pongo este otro compuesto simplemente porque en este caso es 273 veces más potente que el CO2 y no se descompone, es el óxido nitroso. Noten también que la escala no es la misma. En este caso estamos hablando de 400 y pico partes por millón, mientras que en el caso del metano y del óxido nitroso, en este caso del orden de 2000 partes por billón, y en el caso de óxido nitroso unos cuantos cientos por billón. ¿Cuál es el efecto de esto? Uno de los síntomas es el cambio de temperatura, y noten cómo en los últimos 40 años o 45 ha subido a nivel sin precedente ahí. Ahora, lo preocupante realmente del artículo, al menos yo lo encontré muy preocupante, es que el sistema climático es altamente no lineal. Nadie tiene un modelo exacto para poder predecir qué pasa si, por ejemplo, la concentración de CO2 sube a tanto. Más o menos podemos estimarlo, pero no tenemos a ciencia cierta esos efectos. Y las razones son 2. Hay circuitos de retroalimentación positiva y hay puntos de inflexión. ¿Qué es un circuito de retroalimentación positiva? Es básicamente el hecho de que si aumenta una característica, un factor, eso va a hacer que aumente otro, que a su vez va a hacer que aumente el primero. Por ejemplo, entre más vapor de agua hay en la atmósfera, el vapor de agua, por cierto, también es un gas que provoca efecto invernadero. Entre más vapor de agua haya, va a haber más calentamiento, más efecto invernadero. Si hay más calentamiento, entonces va a haber más evaporación de agua y entonces esto se retroalimenta. Se han encontrado 28 circuitos de retroalimentación entre diferentes factores y estos circuitos se amplifican. La segunda cosa que es quizá aún más
preocupantes son los puntos de inflexión, que son cambios mayores e irreversibles. Una vez que pasen, no hay vuelta para atrás. Existen interconexiones entre estos puntos de inflexión. Se han identificado 16 de estos puntos de inflexión, pueden leer el artículo después, y desgraciadamente en varios casos se pueden provocar cascadas de puntos de inflexión. ¿Qué quiere decir? Como fichas de dominó. Si pasa uno, es irreversible, pero eso a su vez puede provocar otro punto de inflexión, etc. Y uno de ellos es la pérdida de glaciares. Con un calentamiento de 1.5 grados centígrados, que de hecho ya lo sobrepasamos desde hace un par de años, los glaciares se pierden, se derriten. ¿Y eso qué importancia puede tener? Bueno, leyendo el reporte de una organización de las Naciones Unidas sobre agua, nos dice que la seguridad alimentaria y de acceso a agua para 2.000 millones de personas depende de los glaciares. Entonces, si se derriten, va a haber menos agua en un futuro. También pueden provocar, obviamente, inundaciones, pueden provocar avalanchas, etc. De hecho, este efecto es particularmente fuerte en los Andes y en los Alpes, en Europa y en el continente americano, donde, por ejemplo, el río Mississippi y el Amazonas dependen de nieves de glaciares, mayoritariamente, y en el caso de Europa, el Danubio y el río Rin, y otros muchos, pero por mencionar algunos de ellos. Entonces, esto es realmente preocupante y esa es la primera motivación de por qué hay que hacer algo al respecto. La segunda son, pienso yo, buenas noticias, y es el hecho de que el costo de las energías renovables se va disminuyendo históricamente de una manera muy importante. Noten que aquí la escala es exponencial. Entonces, energías tales como la solar costaban más de $100,000 por, no me acuerdo, kilovatio o algo así, y cómo ha disminuido, y las energías renovables tienen un grado de disminución mucho mayor que de hecho los combustibles fósiles, que tienden a ser estables más o menos, si no es que aumentando en sus costos. De tal manera, y por cierto esto viene de otro artículo que es del profesor Farmer, que sucede que es un profesor en Oxford, él es economista, y hace un artículo después de muchos años de trabajo en donde básicamente hace este tipo de comparaciones. En su predicción, la energía solar, la energía eólica y las baterías combinados con combustibles producidos con este tipo de energía van a desplazar los combustibles fósiles en 20 o 25 años, simplemente por costos, y él estima que va a haber un ahorro global de 11 trillones de dólares a nivel global. Hay esta otra gráfica que muestra, básicamente da pie a pensar que sí, esas predicciones no están tan mal. De 1995 al 2024 más o menos, este es el grado de crecimiento de la tecnología de viento y de solar. Noten cómo ha ido creciendo enormemente, y esto es a causa de que los costos se han ido disminuyendo de una manera muy importante. Quisiera aquí hacer un paréntesis, creo que es también interesante, importante, es que note que durante el primer periodo de Mr. T, hubo aún, que él se salió del Acuerdo de París, etcétera, etcétera, hubo aumento consistente de energía eólica y solar. Entra él, no cubre esta gráfica, un segundo término, y he de decir, a un segundo periodo presidencial, y decir que a mí en lo particular me preocupó mucho, porque obviamente amenazó con salirse de los acuerdos de París, etcétera, pero las buenas noticias, y de nuevo esta es la tesis del doctor Farmer, basada en modelos económicos, etcétera, es que de hecho, la transición a renovables ya es irreversible. Estos costos van a seguir disminuyendo. Esto, por supuesto, una presidencia de alguien que diga que hay que seguir drill, baby drill,
no son buenas noticias, por supuesto que son malas noticias, va a retrasar todo, va a producir más CO2, etcétera, pero en un futuro las renovables van a dominar. Otra cosa que creo es interesante decir es que en el periodo del 2022 al 2023, las emisiones del CO2 aumentaron en 2.1%, ese es un dato. El segundo dato es que la energía renovable aumentó en 15%, mientras que el consumo de combustibles fósiles solo en un 1.5%. Y alguien podría decir, ¿cómo es posible? Si cada vez hay más renovables, ¿cómo es posible que ahora, y este es el hecho, desgraciadamente, estamos emitiendo más CO2 que en otros años? Y la razón es muy sencilla. Casi toda la energía renovable que se está produciendo ahora va para satisfacer la demanda de el crecimiento poblacional, ese es uno, y del hecho de que esas poblaciones, por ejemplo India, China, etcétera, tienen niveles de vida más altos y por lo tanto consumen más energía. Entonces, por un lado es cierto que la energía renovable ha aumentado mucho, pero aún así es demasiado lento ese aumento. Leyendo en el New York Times hace un par de semanas hubo un artículo que también a mí me pareció interesante, positivo, y es decir que aunque Trump, no quería decir el nombre, ensuciarme la boca, pero aunque el señor T dijo vamos a quitar dinero para renovables, etcétera, etcétera. De hecho, en Estados Unidos los estados son bastante independientes del gobierno federal y 24 estados han consolidado el decir que le van a seguir la vigencia del Tratado de París, y esos 24 estados tienen a más del 60% de la población de Estados Unidos y aproximadamente el 74% del Producto Interno Bruto de los Estados Unidos. Entonces, no digo que sean buenas noticias lo que está pasando en el gobierno federal en Estados Unidos, pero no es el fin de la historia. Les comentaba del el ahorro, digamos, o la disminución de costos. Esta es una fotografía posiblemente de la primera aplicación. Lyndon Johnson en ese instante era un senador en los Estados Unidos, una aplicación que en este caso es un sistema satelital con energía solar. Y básicamente los modelos del profesor Farmer, los puntos son datos reales, digamos históricos, de cuánto ha sido o es el costo de la electricidad a partir del solar, y su modelo de hecho sigue bastante cercanamente desde, él empezó a trabajar esto en el 2000, el desarrollo real. Y si notan, hay otro tipo de predicciones que vienen de él, a la Agencia de Energía Internacional, etcétera, que cada 2 o 3 años tienen que revisarlas porque no son suficientemente agresivas. Entonces, los modelos del profesor Farmer que utilizamos en los casos de estudio que voy a comentar en un momento, creo que son importantes para tomarlos en cuenta. Quisiera simplemente, no es mi trabajo y de ninguna manera alego ser experto en esto, pero decir que hay otras tecnologías de las cuales voy a hablar muy poco, pero unas de ellas son tecnología de emisión negativa de dióxido de carbono, y ellas, hay dos principales que tienen pros y contras. La primera es el bioenergía, que tiene el gran potencial, digamos, de ser negativa y de hecho tener un productor. Es un productor neto de energía. Yo puedo crecer biomasa, quemarla en una central eléctrica, capturar el CO2 y almacenarlo en el subsuelo, pero usa un uso muy, muy grande de suelo. Entonces, por ejemplo, para evitar 1 gigatón de CO2, en el caso de la biomasa, tendría que ser del área de California, o 10 gigatones de CO2, y nosotros emitimos mucho más, es del área de Europa. Hay otra tecnología interesante, pero también actualmente no muy práctica, que es la captura directa del CO2 en el aire.
El CO2 tiene 430 partes por millón en el aire, es posible separarlo, con absorción, etcétera, etcétera, pero es enormemente cara. Estos datos son quizá no muy actualizados, pero no muy diferentes a los actuales, en donde aproximadamente capturar 1 tonelada de CO2 cuesta aproximadamente 1.000 euros. Y es muy sencillo el saber por qué. El separar un compuesto que está muy diluido en una concentración muy pequeña en una mezcla, y eso es ley de la termodinámica, va a consumir mucho más energía que algo que está más concentrado. Y estamos hablando de 400 y poco partes por millón en el aire. Claro que estas tecnologías ocupan mucho menos área. La misma cantidad sería del tamaño de Londres en lugar de California, o del tamaño de Irlanda en el caso de 10 gigatones. Muy bien. Quiero pasar ahora a hablar un poquito de hidrógeno y de amoníaco. Me voy a ir más o menos rápido porque estoy seguro que saben mucho de lo que voy a decir, pero es importante al menos apuntar algunas cosas interesantes. Este gráfico me parece interesante, es de una compañía de consultores que publicaron hace un par de años y que es básicamente lo que ellos llaman la escalera de las aplicaciones del hidrógeno, en donde dicen hasta arriba, en la A, son procesos o aplicaciones que requieren 100% el hidrógeno, y hasta abajo son aplicaciones que pudieran utilizar hidrógeno, pero hay otras tecnologías que lo pueden hacer. Otra cosa interesante es que en unos casos no hay alternativa. Por ejemplo, si quiero hacer hidrogenación, no tengo alternativa más que utilizar hidrógeno, pero en otras aplicaciones puede, por ejemplo, en el caso de metanol, se podría partir de biomasa. Entonces hay aquí algunas cosas interesantes. Noten que el hidrógeno se puede utilizar obviamente de fertilizantes, voy a hablar bastante más de eso, hidrogenación, desulfuración, pero también como combustible, ya sea marítimo o de aviación, etcétera, o en aplicaciones terrestres, por ejemplo, camiones o coches. Por cierto, en este caso creo que viene bastante abajo en la escalera, porque si bien es posible hacer coches con hidrógeno, o sea, impulsados con hidrógeno, pienso, y hay razones para pensarlo, que un coche eléctrico es más práctico y barato, etcétera, que uno de hidrógeno. Pero eso no quiere decir que el hidrógeno no pueda o deba ser usado en otros vehículos más grandes. Muy rápidamente, aquí un resumen de propiedades del hidrógeno y del amoníaco. Quisiera, en primer lugar, apuntar a lo que es la densidad energética del hidrógeno gaseoso y líquido. Por supuesto, el líquido, esa densidad energética es mayor que en el gaseoso, en kilowatt-hora por litro, aquí. Pero tiene una densidad de masa sobre volumen muy, muy baja, lo cual quiere decir que transportarlo a largas distancias o almacenarlo a largo plazo va a ser muy, muy costoso. ¿Por qué? Porque esta densidad es favorable. Podemos condensarlo y entonces esa densidad se disminuye y empieza a ser, uno pensaría, mucho más factible transportarlo o almacenarlo, excepto que para condensar el hidrógeno tenemos que bajar a menos 253 grados centígrados, que es un consumo muy grande de energía. De hecho, en la siguiente transferencia se pone que la cantidad de energía para poder condensar el hidrógeno al líquido es más o menos 1/3 de la energía que el hidrógeno puede dar. Entonces perdemos a la hora de condensarlo 1/3 de esa energía. Aparte de que una vez almacenado tiende a tener, se evapora, lo que se llama boil off, que es un poco abajo del 1%, pero asumiendo un 1%, eso quiere decir que si yo lleno un tanque con hidrógeno hoy, en 4 meses el hidrógeno todo se evaporó. Por supuesto, eso no lo quiero, entonces lo que tengo que poner es un sistema de recondensación de ese hidrógeno, pero eso cuesta dinero porque no es más energía y es más equipo, etcétera. Entonces tiene esas desventajas. El amoníaco, por otro lado, tiene una densidad energética bastante favorable, tiene más hidrógeno por molécula, se ve en su fórmula, que el mismo hidrógeno líquido, ¿sí? o por volumen, y es mucho más fácil y barato de almacenar porque, aunque es un gas en condiciones ambiente, condensa a menos 33 grados centígrados, que es una cantidad, sí es negativa, pero no es enormemente negativa, o una presión de algo menos de 10 bar de presión, o combinaciones de estos.
Me salto, si tienen dudas después también, esto viene de estudios de comparación, comparar otras alternativas, por ejemplo, combustibles sintéticos, biocombustibles, portadores de hidrógeno, pero después hablaré de esto. Aquí viene lo que les comentaba, el hecho de que condensar el hidrógeno consume más o menos el 35% de su energía, ¿sí? Y es la eficiencia energética del proceso de condensación es más o menos el 59%. En el caso del amoníaco, para transformar hidrógeno a amoníaco, entonces tenemos una menor eficiencia energética que la licuefacción, sin embargo no es mucho menor, ese es un punto. Y en segundo lugar, tenemos una tecnología que lo hace, que es el Haber-Bosch, que voy a discutir en un momento. Tiene esta tecnología un alto nivel tecnológico, o sea, se usa desde hace 100 años en cientos de plantas en el mundo, y adicionalmente se empezó a identificar que el amoníaco no solamente sirve para hacer fertilizantes, sino también como combustible, por ejemplo, en motores o turbinas de gas, etc. ¿Sí? Algo muy importante es el hecho de que el proceso Haber-Bosch, HB es Haber-Bosch, es inflexible en el sentido en que no se puede prender y apagar como un foco eléctrico o un electrolizador. Esto va a tener una implicación al usar energías renovables intermitentes, de lo cual, de nuevo, daré bastante más detalles en un momento. Bien, ¿cuál es la importancia del amoníaco? En primer lugar, es muy importante porque se estima que ha salvado a billones de personas o miles de millones de personas de padecer hambre. El amoníaco, la síntesis del amoníaco la hizo de hecho un químico alemán, Fritz Haber, por lo cual ganó, él hizo el proceso en 1903 o algo así, pero ganó el premio Nobel en 1918, y otro químico que realmente actuó como un ingeniero químico fue el que escaló de laboratorio a proceso industrial. Aquí tiene una foto de un proceso industrial amoníaco, son plantas enormes y hay docenas, si no es que cientos de estos en el mundo. El proceso es sencillo, básicamente mezclamos o hacemos reaccionar hidrógeno y nitrógeno para darnos amoníaco, ¿sí? Y actualmente se produce en el mundo aproximadamente 180 millones de toneladas al año. Se estima que esto va a aumentar para fertilizantes un 50% para el 2050, y si se utiliza como combustible, de hecho, 2 o 3 veces esta cantidad para, digamos, el 2040-2050. No sé qué. Un segundo. A ver si así. Ok. Y el mercado que representa este amoníaco es de 200 millones de dólares al año. Algo interesante es que la importancia del amoníaco no solamente es por fertilizantes y la cantidad de gente que alimenta actualmente. Se estima, por ejemplo, de que de no haber estos fertilizantes, se necesitaría para alimentar la misma cantidad de gente un área 26 veces mayor que el área terrestre, o sea, hacen mucho más eficiente la agricultura. Y otra estimación que a mí me parece muy interesante es que el 50% de los átomos de nitrógeno que tenemos cada uno de nosotros en nuestro organismo, en algún momento dado pasó por un proceso Haber-Bosch, ¿sí? Porque con eso crecieron plantas y carne, etcétera, etcétera, y se incorporan a nuestro cuerpo. Tiene una importancia geopolítica también, el hecho de que el fertilizante que se utilizaba en los 1800 era el guano. Perú era el principal productor en el mundo, hasta que se descubrió también que había la posibilidad de utilizar salitre, y en ese caso Chile empezó a ser el principal productor.
En un momento dado, una de las razones por las que se desarrolla este proceso y se hace tan importante es que estalla la Primera Guerra Mundial, el amoníaco es base para producir explosivos y los aliados, Estados Unidos y el Reino Unido, tenían, de hecho el Reino Unido era dueño de las compañías salitreras en Chile, entonces tenían manera de traer ese compuesto, mientras que Alemania perdió ese acceso. Entonces Alemania se vio forzada a sintetizar amoníaco a partir de, bueno, en este caso, o gas natural o carbón, etcétera, y esto se estima de nuevo alargó la duración de la guerra 2 o 3 años, porque Alemania tuvo acceso a explosivos gracias al proceso de Haber-Bosch. Ahora, es importante por su volumen de producción, tanto actual como futuro. Pero también es importante porque noten, esta es una gráfica del 2010, pero noten, aquí estamos graficando el volumen de producción contra la cantidad de CO2 emitido en la industria química, y noten cómo el amoníaco es mucho, se produce más que otros compuestos, pero aporta mucho más CO2 y de hecho, muy importante, aporta cantidades que son mayores, ¿sí?, que producción de acero por tonelada o de cemento, y también a la hora de producir amoníaco no da lo mismo hacerlo a partir de combustibles fósiles utilizando carbón, donde por cada tonelada de amoníaco emitimos 4.5 toneladas de CO2, o gas natural, que más o menos hace la mitad de esa aportación. Entonces es importante porque el amoníaco, la producción de amoníaco actualmente emite mucho CO2. Es una gráfica de diferentes colores del hidrógeno del amoníaco. De nuevo no voy a entrar a todo el detalle de ella, porque de hecho lo que yo voy a estar hablando, este es el área a la que me dedico, es hidrógeno verde, pero también hay algo que se llama hidrógeno azul y naranja y rosa y turquesa y gris y negro y etcétera. Entonces, pero yo voy a hablar de amoníaco verde. Entonces, ¿qué es el amoníaco verde? El amoníaco actualmente, la mayor parte de su producción viene de la reforma con vapor de un combustible fósil, vamos a decir gas natural, es quizá lo más popular ahora, de cual extraemos H2, o sea, el hidrógeno dentro del metano, el gas natural, es lo que obtenemos como insumo para el reactor aquí, pero el carbono lo que hace es formar CO2 y por eso es el problema. El nitrógeno viene de la separación de nitrógeno del aire por métodos criogénicos, una tecnología muy conocida. Los pongo en un reactor, que es un reactor Haber-Bosch, altas temperaturas y presiones, y puedo producir amoníaco. Es la manera en que se hace actualmente. Sin embargo, el amoníaco verde se produce a partir de aire, agua y energía renovable, y ahora les digo un poco cómo, pero con estos 3 insumos básicamente nosotros producimos amoníaco. ¿Por qué es verde? Porque no hay ni un solo átomo de carbono en este proceso, ¿sí? Ni nitrógeno, ni agua, ni la energía renovable utilizan carbono. Entonces es la razón por la que se le llama verde. El metano tiene sus problemas, vamos a decirlo así. Yo los remito a un artículo publicado hace 4 años en unos investigadores en Estados Unidos también. Hacen un estudio de lo que es producir hidrógeno azul. ¿Qué quiere decir que es azul? Que sí voy a emitir CO2, pero ese CO2 lo voy a capturar en el subsuelo, ¿sí? Entonces no lo emito a la atmósfera, sino lo voy a capturar en el subsuelo. Pero hacen un estudio global de ese proceso, no nada más en el proceso de Steam Methane Reforming, o reforma de metano, sino también la energía para hacer funcionar esto y las emisiones indirectas y los escapes de este metano. Ellos toman como base una fuga de 3.5% del metano, que es basada en datos, digamos, promedios reales, y con esto logro producir mi hidrógeno, emito CO2, que son las líneas negras aquí, y podría, bueno, y parte de lo que capturo lo pongo en el subsuelo, pero
también este proceso utiliza energía. ¿Y de dónde viene esa energía? Pues de gas natural, y al utilizar gas natural de nuevo va a haber más emisiones fugitivas, y etcétera, etcétera, y entonces puedo lograr, digamos, un segundo ciclo de captura aquí. Noten que la eficiencia es diferente, 85% aquí, 65% acá, porque aquí está menos concentrado el CO2 que acá. ¿Sí? Pero lo interesante del estudio es que básicamente compara el hidrógeno a partir de gas natural contra el hidrógeno con un ciclo de extracción del CO2 de captura de CO2 contra otro caso en donde hay 2 ciclos de captura. Y noten que el total de las emisiones sin hacer ningún proceso son 153 gramos de CO2 por megajoule. En el caso de un ciclo de extracción, simplemente disminuimos, tomando en cuenta todos los factores, 9% de las emisiones, o sea, no disminuimos ni la mitad, ni el 80%, 9%, y en el caso de un segundo ciclo, hasta el 12%. Pero por supuesto, todo esto cuesta dinero, y hay que invertir, etcétera, etcétera. Entonces, económicamente hablando, no creo que esto tenga mucho futuro. Para peor, y simplemente lo menciono ahora, hasta hace unos años, todas las plantas de captura de CO2 que lo ponían en el subsuelo, lo usaban como un fluido para empujar lo que se llama extracción secundaria del petróleo. Entonces, inyectaban el CO2 capturado, empujaban petróleo que de otra manera no se podía extraer, y que hacen con ese petróleo las compañías petroleras, lo queman y producen más CO2, en cuyo caso, de hecho, deja de ser negativo este ciclo. Me voy a saltar esto porque es realmente, de nuevo, cómo han bajado los costos en un lugar en particular del mundo. No es global, pero noten que la que tiene una pendiente mucho más importante es energía solar aquí, y que en otros casos, de hecho, sube de costo, por ejemplo, la energía nuclear, por cuestiones de seguridad, etcétera. Ok. ¿Cómo producimos amoníaco verde? Entonces, primero comienzo con poner el proceso Haber-Bosch. Esto puede ser verde o cualquier tipo de amoníaco, en donde inyectamos hidrógeno y nitrógeno en la entrada. Tenemos que utilizar compresores y calentadores para llegar a las condiciones de reacción, que son típicamente 150 bar y 400 grados centígrados, por cuestiones de equilibrio químico. Eso la termodinámica sí nos los dicta. A estas condiciones la conversión a amoníaco es del 15 al 25%, es baja, por tanto tengo que tener un reciclo aquí. Lo separo en este condensador a menos 30 grados centígrados, que no es una temperatura muy baja, y el resto, que es hidrógeno principalmente, y nitrógeno, lo reciclo y vuelvo a hacer esto. El problema de esta reacción es, en primer lugar, que es exotérmica, y por lo tanto quiere decir que entre más baja sea la temperatura, voy a hacer que el equilibrio se vaya más hacia el amoníaco, y como tengo más moléculas del lado izquierdo que del derecho, entonces entre más alta sea la presión, voy a tener mejores conversiones. Sin embargo, la cinética nos dice que a bajas temperaturas la cinética es baja y por lo tanto los reactores van a ser enormes, etcétera, etcétera. Entonces hay un punto, digamos, óptimo en donde operar, y básicamente, dependiendo del catalizador, el punto óptimo va alrededor de esas condiciones. Entonces ese es el proceso Haber-Bosch, y es bloque que está aquí, ¿sí? Entonces, ¿qué es el amoníaco verde? Básicamente, todo lo que está en azul son bloques que son necesarios para producir amoníaco verde, y lo que está en amarillo son equipos auxiliares que pueden estar ahí o no, pero en general, estando ahí, van a ahorrar dinero, van a hacer más barata la producción del amoníaco verde. Entonces, ¿qué tenemos aquí? En primer lugar, energía renovable, que tenemos solar y eólica, pero hay otras, por supuesto. Son las que hemos usado más en el grupo, las cuales hacen que opere un electrolizador que descompone el agua en hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno, junto con el nitrógeno que extraigo del aire, lo combino en Haber-Bosch para producir amoníaco. Sin embargo, y aquí viene el gran problema, estas dos
tecnologías son energías renovables intermitentes. De noche no hay sol y viento puede haber en este instante, pero dentro de 1 hora no. Y el problema, y ya lo mencioné, es que este proceso en particular y también la separación de aire son relativamente inflexibles, no los puedo encender y apagar. Si hay viento, lo enciendo, si no hay viento, lo apago por cuestiones de inercia térmica, etcétera, etcétera, y se echa a perder el catalizador, etcétera. Mientras que el electrolizador sí básicamente funciona así, si no hay viento, apago el electrolizador y no hay problema. Entonces, para solventar eso hay estos otros, digamos, bloques, que son, por ejemplo, conectar parte de la operación a la red eléctrica, tener almacenamiento de energía en baterías, almacenar las moléculas, en este caso de hidrógeno, para que cuando no haya suficiente energía pueda seguir operando quizá a nivel mínimo el Haber-Bosch, y quizá hasta para alimentarlas a una celda de combustible que a su vez le dé energía para que el proceso funcione a un nivel más bajo. Uno de los estudios que hicimos fue en el estado de Queensland, en Australia. Estas gráficas son de un lugar en Queensland. Y básicamente, ¿qué pasa durante el día y la noche? Son diagramas de Sankey, en donde esta es la entrada de energía, y noten que inicialmente energía solar y viento, esa fue la decisión en Queensland, producimos algo de amoníaco aquí. Gracias. Pero gran parte, y esto es bien importante, gran parte de la energía, de hecho, la consume el electrolizador, a comparación, por ejemplo, de el proceso Haber-Bosch. De noche, sin embargo, obviamente, tenemos algo de viento, parte de la energía que almacené en la batería para correr el Haber-Bosch, pero también almacené hidrógeno en el caso óptimo de este lugar en Australia. Una cosa que lo digo ahora es que estas energías renovables son diferentes para cada punto en la Tierra. Entonces, no hay un modelo único de amoníaco verde óptimo para diferentes lugares geográficos, porque la irradiación solar, la velocidad del viento y los patrones, tanto diarios, mensuales, estacionales y anuales, son diferentes en cada lugar del mundo. Entonces, para hacer esta optimización, tenemos que traer datos históricos hasta 40 años de hora por hora, de cuánto ha sido la irradiación solar y la velocidad del viento, etcétera, para diseñar en ese punto del planeta cuál es la configuración y tamaños óptimos de la planta. Este es también, creo, una sobresimplificación, pero explica, creo, bastante bien la idea. Tenemos en principio estas dos alternativas. Vamos a suponer, y de nuevo es mucho más complicado que esto, pero vamos a suponer que la energía que tenemos es simplemente solar, por lo tanto tenemos sol de 7 de la mañana a 6 de la tarde, algo así, y lo que yo puedo hacer es diseñar mi proceso de tal manera que el electrolizador aprovecha todo, hasta el último quantum de energía que capturo solarmente, pero noten que eso quiere decir que durante la noche ese electrolizador va a estar idle, o sea, en stand-by, no va a estar produciendo nada. Y dado que el electrolizador es el equipo más caro de todo este proceso, si lo sobredimensiono, estoy perdiendo dinero. Lo que yo hago entonces es tratar de disminuir el tamaño del electrolizador de tal manera que el área amarilla o anaranjada es menor en proporción al área azul, aquí, pero lo que hago es desperdiciar, si quieren verlo así, se llama curtailed capacity o reducción en generación, parte de esta energía solar. Entonces, parte de la optimización es precisamente encontrar en qué nivel, en ese lugar del mundo, debo de tener el tamaño del electrolizador y por consecuencia de todos los demás sistemas. No entro mucho al detalle de esto, pero es el mismo proceso que presenté antes, pero estos son, digamos, los problemas más
que resuelve este tipo de simulador. ¿Cuál es la mezcla óptima en un lugar? Será 90% solar, 10% viento, en otro lugar 50, en otro lugar simplemente viento, etcétera, etcétera. El hecho de que son intermitentes y eso va a afectar el tamaño del electrolizador en particular. En tercer lugar, que siempre voy a requerir para un par de estos bloques una carga básica, porque no los puedo encender y apagar. Entonces puedo operarlos a menor nivel, pero no a 0% de producción. ¿Qué dice aquí? ¿Cómo regresamos? Sí, creo que... No sé. Bueno, puedo ir adelantando el hecho de que cada componente no va a ser en su manera óptima tener un tamaño que sea estequiométricamente compatible, sino los tamaños van a depender de una serie de factores y eso también lo tomamos en cuenta. Y por último, qué tipo de almacenamiento auxiliar, ya sea de energía o de materia o de ambos, voy a tener que tener en mi proceso de Haber-Bosch. Y paso, en este momento es simplemente lo que quería mencionar. Ok. De hecho, creo que la siguiente transparencia ya es empezar a hablar un poco de lo que es lo que nuestro grupo ha hecho en los últimos 10 años. Yo inicié un grupo que se llama el grupo Oxgate, que quiere decir Oxford Green Ammonia Technology, y cuando establecí el grupo, hace un poquito más de 10 años, el objetivo principal del grupo era disminuir el costo de producción del amoníaco verde con tecnologías existentes. Y esto es importante mencionarlo porque por supuesto que hay tecnologías, sí, ahí estamos bien, por supuesto que hay tecnologías mejores cada año, digamos, y mejores dentro de 10 años, etcétera, pero como ingeniero decidí que lo interesante era tratar de minimizar ese costo con cosas que puede uno comprar, digamos, over the counter, como se dice en inglés, o sea, ir a la tienda y comprar la tecnología. Y por supuesto, si una mejor tecnología más eficiente, más barata, etcétera, viene, pues entonces vamos a poder incorporarla a esos cálculos. Pero no partimos del hecho de que en 10 años va a haber tal tecnología y eso va a ser el amoníaco muy barato. Todos nuestros modelos, y de hecho estamos aquí, todos nuestros modelos, es la transparencia que quería, de hecho asumen tecnología existente. Publicamos el primer libro en amoníaco verde, que son retos tecnoeconómicos del amoníaco verde como un vector de energía, y estos diferentes bloques o hexágonos que ven ahí son estudios que hemos hecho en el grupo durante estos 10 años. No entraré a todos ellos, pero los que tienen un borde, una sombra, hasta donde yo tengo entendido, nuestro grupo fue el primer grupo en el mundo que aplicó eso. Por ejemplo, por darles un ejemplo, el combinar energía eólica y solar. En estudios previos, un par de grupos antes que el nuestro existían en Estados Unidos, básicamente decían voy a utilizar eólica y así voy a producir mi amoníaco. Otros decían voy a utilizar solar y así voy a producir amoníaco. Y en todos los lugares del mundo hay eólica y hay solar, y no hay razón por la cual no usar. De hecho, se complementan estas dos de varias maneras. Entonces, esa es, por ejemplo, una de las aplicaciones que hemos hecho estudios. Producción en isla o conectadas a red, producción terrestre o offshore, que en pláticas previas parece ser que hay bastante interés en producción de energía offshore
y hemos estado aquí. De nuevo, estudios anteriores utilizaban un año de datos de viento y solar, si nos iba bien, pero el hecho es de que cada año es diferente. Hay algo que se llama sequías de viento, por ejemplo, ocurren cada 10 hasta cada 15 años, y si uno no diseña la planta para esas condiciones, entonces la planta va a dejar de operar quizá durante un par de meses, y económicamente hablando eso no es bueno. Efecto del cambio climático, no sé qué, pues creo que no. Efecto del cambio climático es algo que creo no conozco otro artículo que se ha hecho al respecto. Recursos limitantes, por ejemplo, tanto solar como eólica requiere áreas enormes de tierra para poner los paneles solares o las turbinas de viento. Y si encontramos el mejor lugar del mundo donde esas dos características son las mejores, obviamente ese lugar del mundo no va a poder cubrir todas las demandas globales, entonces vamos a tener que ir a otros lugares, etcétera, por falta de terreno. Acceso al agua, obviamente, dado que vamos a electrolizar el agua, tomamos en cuenta qué tanta agua se necesita. Como paréntesis, dado que el agua es muy escasa en la mayor parte del mundo, el agua dulce, entonces todos nuestros modelos asumen que tomamos agua de mar y la desalinizamos, y entonces los costos que van a ver ustedes incluyen la desalinización del agua, con lo cual no incrementamos el problema de acceso al agua en otros casos. Estoy yendo a la siguiente transparencia, y en este caso, sí, este es un ejemplo de mapas globales que hemos hecho. Este, por ejemplo, es cuánto es el costo normalizado del amoníaco verde, ¿sí? Creo que este era para 2050. Noten que hay tanto dentro de la Tierra, o sea, onshore y offshore, pero en este caso creo que nada más tomamos para esta gráfica la energía eólica. El mundo está dividido en pequeños cuadritos de 0.25 grados, que son aproximadamente 28 kilómetros por 28 kilómetros en el Ecuador, o más pequeños conforme vamos a latitudes más altas o más bajas. Es cierto que las turbinas eólicas offshore son actualmente 25 veces más caras que las que están en la Tierra. Sin embargo, la cantidad de energía que nosotros podemos extraer es mucho mayor, porque la potencia que podemos extraer de una turbina eólica está dada por esta fórmula que nos dice es la mitad de la eficiencia de la turbina, eso depende de la turbina, la densidad del fluido, en este caso es aire, el área, en este caso son las aspas de la turbina, y la velocidad del fluido, en este caso aire, al cubo. Entonces, ¿qué pasa? En el mar la velocidad del viento es mucho mayor que en tierra, y aunque la turbina en sí como costo de capital es mucho mayor, la cantidad de energía que puede extraer va a ser también mayor, y entonces empieza a equilibrarse esto. En el Reino Unido esto es muy importante porque hay muy poco sol, pero hay excelentes recursos de viento, sobre todo al norte de Escocia. Entonces es un país líder en este tipo de aplicaciones. Y también la disponibilidad del suelo no es un problema en el caso de los océanos, ¿no? La gente no se va a quejar, no queremos, áreas, por ejemplo, como el Amazonas, etcétera, donde no decimos, ahí podríamos poner una planta de estas características, porque lo que no queremos es talar árboles para poner plantas de amoníaco ahí, o de hidrógeno. Sí. A muy grosso modo, en el caso de solar, la última era de viento. En el 2050, este es el costo mínimo, en este caso terrestre, en diferentes partes del mundo. Entre más clarito, estoy hablando de la gráfica izquierda, es más barato. Noten que el norte de Chile es bastante barato, el desierto del Sahara, Australia, México no es el más barato del mundo, pero es bastante interesante. Y uso y disponibilidad del suelo, de nuevo el Sahara, Arabia, etcétera, no
tienen grandes ciudades, no tienen enormes bosques, etcétera. Entonces son lugares en donde hay más disponibilidad, mientras que en el Amazonas, noten que decimos hay muy poca disponibilidad, 10 a la menos 3, o sea, una milésima del área existente. Comencé a hablar sobre el hecho de que el hidrógeno era más difícil de almacenar y transportar que el amoníaco. En un reporte del Royal Society de hace 5 años, básicamente vienen estas gráficas en donde comparan, por ejemplo, el costo de transportar, un segundo, sí, de transportar hidrógeno y amoníaco por barco, tren o camión. Obviamente por barco es más barato, pero en todos los casos el amoníaco es la primera columna y noten cómo es bastante menor que el hidrógeno líquido o el hidrógeno a altas presiones. También se puede ver por distancia. Entre mayor sea la distancia, el diferencial de las líneas verdes, que son amoníaco, con las líneas azules, que es hidrógeno, se hace cada vez más grande. Siempre es más barato por barco, que son las líneas punteadas, que por tubería o gasoducto, pero el amoníaco siempre va a ser más barato que el hidrógeno, y sobre todo a distancias muy, muy grandes. Siguiente. Entonces, déjenme hablar un poquito, y con esto hecho termino, de diferentes casos de estudio que hemos hecho en el grupo. El primero es muy rápido de explicar, es un artículo de hace unos 4 años en un estudiante doctoral, Zach, más o menos evaluó la posibilidad de generación de energía eléctrica a base de amoníaco y básicamente 3 diferentes fases. La fase actual, dado la tecnología en el momento que él publique el artículo, es que vamos a tener que descomponer o hacer cracking del amoníaco para obtener el nitrógeno, purificar el nitrógeno y después, hasta cierto punto, y después alimentarlo a la turbina de gas, que es la que va a generar energía eléctrica. En una segunda fase, que de hecho ya empieza a haber este tipo de turbinas que hacen esto posible, descomponemos parte del amoníaco, no todo, en hidrógeno, y la otra y ese hidrógeno lo mezclamos, aquí está, como entrada a la turbina. Esto es más eficiente porque hay una ineficiencia en el cracking del amoníaco aquí, y en un futuro no existen esas turbinas todavía. Habrá turbinas, pensamos nosotros, que puedan quemar directamente el amoníaco en presencia de aire. Siguiente caso de estudio es uno, a mí me parece interesante. Hace un par de años conseguimos un proyecto para descarbonizar o participar en la descarbonización del transporte marítimo. Y para que se den una idea del tipo de problema, la foto es de un barco que es un modelo post-Panamax, o sea, el tamaño se llama post-Panamax porque este tamaño barco no entra en las esclusas del canal de Panamá, es tan grande. Tiene 400 metros de longitud, 33 metros de altura, es un edificio de 10 pisos o algo así. Puede transportar 200,000 toneladas de carga y hasta 20,000 contenedores, los cubitos que tenemos ahí, y utiliza, y esto es crítico, de 125 a 250 toneladas de combustible al día. ¿Cuántos de estos barcos existen en transportación marítima? Aproximadamente 750, de mayor o menor tamaño, pero que transportan este tipo de carga. Transportan más o menos 10 millones de estos unidades o contenedores, ¿sí? Y si el sector marítimo fuera un país, sería el 6º país emisor de CO2 equivalente más grande del mundo. O sea, tiene una aportación enorme en producción de CO2. Afortunadamente, el IMO, International Maritime Organization, que depende de las Naciones Unidas, hace unos 5 años puso unos targets, unas metas para descarbonizar los barcos, y son targets, metas, que tienen que cumplirse, están aceptadas a nivel global, sí, por los diferentes países, y net zero en 2050, y quien no cumpla estas
metas, no va a tener, su barco no va a poder estar registrado, y si no está registrado no lo puedes asegurar, y si no está asegurado no puede entrar en un puerto, o sea, no lo puedes usar. Entonces, las compañías marítimas están tomando muy en serio esto, y es por lo que tuvimos esta oportunidad. Hicieron diferentes estudios y vieron que había diferentes maneras de aumentar o disminuir, digamos, el consumo de energía en un barco, pero que todas, o sea, aunque se hicieran todas en conjunto, no podría lograrse esas metas, con excepción de cambiar el combustible. Entonces, actualmente están evaluando diferentes tipos de combustibles, y el que va a la cabeza no es el único, pero el que va a la cabeza en cuanto a consensuado es el amoníaco. ¿Sí? Entonces, hicimos este estudio, y básicamente es un estudio entre el Departamento de Ingeniería en Oxford, el Departamento de Geografía, que son los que sabían de puertos y tráfico marítimo, etcétera, y una escuela de economía, que son los que entraron a política pública, etcétera. El resumen de esto, este es un resultado final, en donde cada círculo que ven ahí, si es verde, quiere decir que es un lugar en donde se produce el amoníaco verde. Noten que está principalmente en lugares como Australia, el norte de Chile, el oeste de África, no exclusivamente, también el Medio Oriente, y etcétera, ¿no? Pero entre más grande es el círculo, es el volumen de producción mayor. Y los puntos rojos son los de demanda, los de consumo. Entonces se consiguieron datos, el otro departamento en la universidad, de 1.300 puertos en el mundo, su tráfico marítimo, qué tipo de barcos entraban, cuánto combustible usaban, y por lo tanto cuánto amoníaco un cierto puerto debería de tener para satisfacer el consumo en ese puerto. Entonces conjuntamos los datos de puertos, 1.300 puertos, con 4.000 diferentes sitios de posible producción de amoníaco, e hicimos un sistema de supply demand, o sea, de demanda y oferta, y este es el mapa en 3 diferentes escenarios, de tratar de ser muy ambientalistas, digamos, que es este escenario, otro que es mediano y otro más bien bajo, y obtuvimos esos resultados. La siguiente transparencia me la salto, porque en realidad es un poco la estructura del programa que les acabo de dar, y parte de estos resultados, por ejemplo, es la inversión que para 2050 se estima diferentes países van a tener que poner para transformar sus puertos y producir amoníaco, etcétera. Entre más negro, que decir más inversión, entonces países como Estados Unidos y China, no es sorpresivo, son los que más van a tener que invertir, y en el caso de México está más o menos a la mitad. Otros países no están tan afectados. Otro resultado creo bastante interesante es que nadie espera que esta descarbonización ocurra para el día de mañana o todos los puertos al mismo tiempo, sino en principio se van haciendo escalados. Entonces, ¿cuál debería ser o cuáles deberían ser los puertos que deberíamos convertir primero? Porque convirtiendo esos, de hecho, decrementamos enormemente la cantidad de CO2. Entonces, encontramos que de hecho, de entre 50 y 100 puertos en el mundo tienen que ser reconvertidos para disminuir la emisión total de CO2 más o menos a la mitad. ¿Sí? Entonces, por supuesto, quisiéramos llegar hasta aquí, hasta arriba, pero no tenemos y no vamos a poder hacer esto de una manera inmediata. Siguiente, por favor. Creo que este es el último caso estudio. En este caso es el estado de Queensland, en Australia. Es un estado que actualmente exporta energía fósil, principalmente a Japón, a Singapur y a Corea del Sur, pero ellos ven que ese no va a ser el futuro, tanto porque el cliente va a dejar de estar interesado en combustibles fósiles, como porque ellos quieren de nuevo entrar al cambio, digamos, a energías renovables. Y entonces comisionaron un estudio para ver cómo transformarse de un lugar que netamente exporta combustibles fósiles a un lugar que va a exportar, en este caso, hidrógeno o amoníaco. El estado de Queensland es el más grande de Australia,
creo que es un poquito más pequeño que México, es de verdad un estado enorme en cuanto a área, con una población muy, muy pequeña, de nuevo, relativo a México. Y este es el resultado final del estudio, en donde tienen lugares en donde, por ejemplo, parte de la energía que se genera se va a almacenar en plantas hidroeléctricas con bombeo, o sea, subo el agua cuando tengo mucha energía y cuando la requiero la dejo bajar, y hay turbinas ahí de agua que genera esto. Toma en cuenta una red eléctrica un mínimo de tamaño que debe tener para poder enviar la electricidad de solar y viento a donde es requerida. Puertos de exportación, algunos existen, otros van a tener que ser abiertos. Y también muy importante, el hidrógeno es muy caro de almacenar, yo les dije el 90%, la verdad, es muy caro de almacenar en tanques, porque se requieren tanques muy gruesos, altas presiones, materiales especiales, bajas temperaturas, muy grandes, altos volúmenes. Sin embargo, el hidrógeno se puede almacenar en minas de sal, en el subsuelo. La ventaja es que es mucho más barato almacenarlo ahí. La desventaja es que, a diferencia de un tanque que uno puede abrir, cerrar la llave y en cuestión de segundos obtener el hidrógeno, en el caso de minas de sal tienen ciclos más largos, tiene uno que hacer una planeación, pueden necesitar hidrógeno dentro de un mes para satisfacer un cierto consumo, entonces uno empieza a sacar de ahí. Y la otra es súper importante, no en todos los lugares del mundo existen este tipo de formaciones geológicas. En el caso de Queensland sí lo hay, pero en otros países no la hay, entonces esa alternativa no existe. Entonces, si vamos a la siguiente, simplemente son alternativas que tomamos en cuenta, no entro mucho al detalle. Producir el amoníaco en el punto en donde tenemos los renovables, producir el amoníaco, pero transportando el hidrógeno, o sea, genero hidrógeno donde está la energía renovable, transporto el hidrógeno y aquí produzco el amoníaco en otro lugar, aquí utilizando minas de sal, y en este caso lo que hago es producir el amoníaco donde está la energía y tener ductos de amoníaco en este caso. La siguiente. Y aquí vienen algunos resultados de diferentes lugares donde se puede producir el hidrógeno. Seleccioné pero todos son bastante parecidos, en donde noten el costo de producción del amoníaco. Esto es ¿este es amoníaco? Dios mío. No, de hidrógeno. Esto es en dólares australianos por kilogramo de hidrógeno. Y hay dos diferentes costos. Uno es de $8 australianos por kilogramo de hidrógeno y otro es de 2.71. ¿Cuál es la diferencia? El primer costo asume que hay una demanda que es constante, que nosotros pusimos como 1 tonelada de hidrógeno por hora. Podríamos cambiar ese dato, pero si tenemos constantemente que hacer eso, entonces requerimos más almacenamiento, etcétera, y eso sube mucho el costo. Sin embargo, si el cliente o el consumidor está dispuesto a tener la misma producción global, pero en diferentes puntos del año recibir este hidrógeno, el costo baja. De hecho, aproximadamente a una tercera parte. ¿Cuáles son estos costos? Noten que son $2.4 australianos, que son más o menos $1.5 americanos, que es menos del objetivo que se planteó el Departamento de Energía hace varios años, para decir el hidrógeno que cueste $2 por kilogramo menos, va a ser competitivo en un futuro cercano. Entonces, en 2040, ese va a ser el caso de Queensland. Y esto simplemente compara los costos de almacenamiento en baterías. Costos de almacenamiento, noten que esto de nuevo es logarítmica esta escala, entonces no es lineal. En baterías es de hecho lo más caro, y puedo explicar por qué. Costos con hidrógeno, ya sea presurizado o cavernas de sal, y costos con amoníaco, y noten cómo el amoníaco es el costo de almacenamiento más barato. Y eso en el caso de Queensland, no es cualquier otro caso. Y
de hecho, creo que este es, sí, mi última transparencia, el decir, pero es muy, muy importante porque recuerdan que les dije que para hacer amoníaco verde uno tenía que tener el proceso Haber-Bosch, pero también un electrolizador, etcétera, etcétera. Y que el Haber-Bosch no es 100% flexible. Entonces, aquí vienen los diferentes costos asumiendo una cierta flexibilidad del Haber-Bosch. 100% flexible, perdón, 100% quiere decir que es inflexible, o sea, tiene que operar siempre a 100% de su capacidad. Puedo bajar a 90% o a 80% o a 70%, etcétera. Noten que los costos, entre más flexibles sean, los costos de hecho son menores, pero no enormemente menores, y ciertos costos de hecho básicamente desaparecen, porque al ser bastante flexible necesito menos almacenamiento de hidrógeno aquí. De nuevo, este es un caso de estudio de Queensland. Creo que voy muy retrasado, así que lo dejo, si les interesa puedo hablar de esto. Hicimos un modelo también para el caso de India, en donde integramos hidrógeno y amoníaco a nivel global, pero también lo importante es que hicimos un acoplamiento sectorial con acero, y fertilizantes, y básicamente todos son ventajas y ninguna es desventaja si se hace de esta manera, pero puedo regresar a esto. Ok, conclusiones. Varias. En primer lugar, quisiera, espero haber despertado ahí el gusanito de que el cambio climático es una realidad. Quizás hace 10 años hubiéramos discutido, ¿será cierto? No es cierto. Es una realidad, y yo creo que la siguiente pregunta es ¿qué vamos a hacer al respecto? Nosotros, los ingenieros. La segunda es que la descarbonización para la producción del amoníaco es clave. Uno, por el volumen, son enormes volúmenes de amoníaco que se produce actualmente, y futura, porque 2 o 3 veces más se va a producir si se utiliza como combustible, y porque si no hacemos esa conversión genera muchísimo CO2, y presenté datos al respecto. La tercera es que es necesario sustituir o adaptar la tecnología. De nuevo, en artículos, cuando yo empecé en esta área, algunos de los otros grupos decían, sí, puedo hacer amoníaco con energía eléctrica. ¿Cómo lo voy a hacer? Conecto, entre comillas, un cable a la red y ya, o sea, todos los equipos van a ser eléctricos ahí, asunto resuelto. El problema es que esa electricidad, dos problemas. Es que no tiene un costo constante, en ciertos momentos es enormemente cara, en otros es barata, y yo tengo de alguna manera que planear eso. En ese sentido sería intermitente. Y en segundo lugar, la energía eléctrica en red en la mayor parte del mundo no es verde. Entonces, al utilizar energía de la red eléctrica, no necesariamente estamos utilizando puramente energías renovables, con excepción de unos cuantos países en el mundo, tales como Paraguay o Costa Rica o Islandia. Y por último, y realmente no hablé directamente de eso, pero sí quisiera recalcarlo, la solución de estos problemas requiere de la interacción de la tecnología, o sea, los ingenieros somos piezas clave en esta transformación, pero no podemos hacerlo solo, no nos engañemos, es necesario involucrar a la economía, ¿sí?, y a la política pública, y solamente cuando estas tres cosas se conjuntan, si falta cualquiera de ellas, no, en mi opinión, no se va a poder resolver el problema. Con esto doy las gracias. Quiero agradecer a diferentes colaboraciones de ya sea estudiantes o académicos en diferentes partes de la universidad, de Oxford, Ciencias de la Ingeniería, Química, Geografía y Medio Ambiente, de la Escuela Smith de Economía, del Instituto de New Economic Thinking y de Oxford Martin School. Y les doy las gracias, y si puedo contestar preguntas, o sea, estaré encantado. Gracias. Ajá. ¿Sí? Sí. Muchas gracias al doctor René por tan interesante plática. Vamos a pasar a nuestra sección de preguntas y respuestas. No sé si alguien del público quisiera hacerle una pregunta, por favor, si nos pueden apoyar con los micrófonos. Trae usted el... ¿Sí? Sí. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Una pregunta sobre cuál fue el punto clave para, digamos, mejorar
bajar los costos en estos procesos. Lo mencionaba en desarrollo de las tecnologías, no esperarnos hasta el futuro para... Sí, el punto clave es la baja en los costos de la energía renovable. O sea, nada que tenga que ver con mi grupo, o, en fin. Pero simplemente veíamos que eso iba a pasar, sigue bajando, y eso es lo que ha hecho cada vez más competitivo o cerca de ser competitivo esto. Y el segundo punto, yo diría, es el tomar en cuenta la intermitencia para diseñar los diferentes tamaños de los equipos en el proceso entero de amoníaco verde. En una de las gráficas que presenté, y no recalqué eso, pero ahí se ve que el 80% del costo de producción viene del electrolizador. Entonces, si optimizamos eso, vamos a tener un impacto mucho más grande que si optimizamos la separación de aire, por ejemplo, o la desalinización de agua, que por cierto es del orden del 3% del costo. Si uno piensa que va a ser muy caro, en realidad no es particularmente caro. ¿Alguien más? Aquí. Sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas felicidades por la presentación. Mi nombre es Pablo Díaz. Y me da mucho gusto que haya mexicanos en esos temas, como dicen allá. Está muy bien, ¿no? Muchas felicidades por ello. Yo he trabajado con temas de hidrógeno, específicamente en amoníaco. Lo que evalué en una tesis fue el hacer el blending en turbinas de gas. Lo hicimos con CFE y vimos ahí que cuando se quema 100% amoníaco, se generan ahí NOx con las altas temperaturas. Sí. Por ahí vimos que había tecnologías que utilizaban, inyectaban ahí vapor para bajar esa temperatura y hacían minorar la producción. No sé si me puedas platicar sobre ello, si hay nuevas tecnologías que mitiguen ese gas invernadero, que incluso llega a ser mucho más potente que el CO2. Así es, definitivamente. Primero digo, es un pequeño paréntesis, el libro que les presenté, del cual soy coeditor, el otro editor se llama Agustín Valera Medina, es profesor en la Universidad de Cardiff y es mexicano también, y nos conocimos, poco antes del libro, no fue porque hicimos el libro porque nos conocíamos, sino porque teníamos intereses parecidos. Pero Agustín, de hecho, a lo que se dedica es a combustión en motores internos o en turbinas. Entonces yo hago principalmente modelos tecnoeconómicos, yo no tengo un laboratorio físico, pero hago este tipo de modelos. Agustín lo que tiene son equipos y hace pruebas de combustión, etc. Entonces ese sería mi primer punto. Segundo punto, leyendo artículos de Agustín y de colegas suyos, si uno quema, no soy un experto en esto, pero he leído, si uno quema el amoníaco en condiciones óptimas, donde tiene que ver con el tamaño de las gotas del combustible y la temperatura, etcétera, etcétera, de hecho se produce menos NOx que un motor diésel. Pero aquí la clave es si lo haces en condiciones óptimas. Y es como tener un coche de combustión interna, que cuando es nuevo, lo acabas de afinar, realmente no contamina, pero si no lo cuidas, va a contaminar muchísimo. Y efectivamente, si partes de esas condiciones óptimas, vas a producir muchos NOx y es muy, muy malo para el medio ambiente. Entonces, en ese sentido, tienes toda la razón. Pero gente como Agustín y otros grupos están trabajando para paliar, digamos, ese problema. Y por último, hay sistemas, que no es lo óptimo, pero hay sistemas para separar las emisiones que salen de la turbina de gas, quitarles el NOx. De hecho, una de las transformaciones que los barcos tuvieron que hacer hace 15 o 20 años es precisamente poner filtros para las emisiones que echan, quitar el NOx. Y entonces es un sistema de absorción en donde curiosamente uno de los fluidos principales es amoníaco, lo que separa ese NOx. Entonces no es un problema insoluble, pero es un problema. Y es muy importante que gente como tú, Agustín, trabajen en él, ¿no? Eso es. De hecho, esta colaboración que te comento fue con él. Mira, ya. Bueno, pues lo Por eso conocí. te digo que no sé en qué quedó, porque sí vimos que no era bastante considerable la emisión de NOx. Sí,
Pero de nuevo, creo que tiene que ver, yo tengo otro compañero, Felix Leach, el de inglés, en Oxford, trabaja un poco en estos temas, pero a nivel aún, ya ni siquiera la turbina entera, sino cuando inyecta el combustible, él tiene cámaras especiales y bla, bla, y análisis, cómo la forma del plume, se llama, del área, digamos, de la inyección del combustible, el tamaño de las gotas, la temperatura que eso se lleva a cabo, etcétera, varía en las emisiones, pero también en la eficiencia energética. Y eso, pensamos, va a ser una pauta de entrada para grupos como los de Agustín, que dicen, vamos a diseñar las turbinas de modo que usen este tipo de conocimiento, etcétera. Una pregunta muy rápida. Dime. Coincido contigo, como portador químico de almacenamiento de hidrógeno, el amoníaco yo creo que es el rey. Coincido ahí, hay un punto de partida de consenso. Mi pregunta aquí es, pensando que si fuera México implementar este tipo de proyectos, ¿cómo podríamos hacerlo en un contexto en donde el gas natural que viene de Estados Unidos es de los más baratos? Y eso, ahorita sabemos que la mayor parte de la producción de amoníaco viene precisamente de gas natural. ¿Cómo países como México, que están muy cercanos a mercados como por ejemplo el tejano, que es de los más baratos de gas natural del mundo, sí, cómo poder transitar a la transición energética teniendo pues, como competidor directo un gas muy barato? ¿Cuáles serían los caminos para...? Yo estoy convencido que en unos años la producción de ciertos químicos y derivados, etcétera, que no sea verde, no va a tener una serie de clientes, vamos a decirlo así. Entonces, aunque sea más barato, por prestigio de la compañía, etcétera, no van a comprar necesariamente algo que no sea verde o renovable. De nuevo, hago un pequeño paréntesis. Mucho más joven, yo ya no soy nada joven, alguna vez oí a alguien, quizá de mi edad ahora, que decía, el ser humano no aprende más que cuando pasa algo terrible. Sí, un problema enorme, y entonces ahí la gente se pone las pilas. Y yo temo, o sea, estamos viendo cómo vamos a dónde vamos, y cuando empieza a haber problemas donde haya millones de muertos, los políticos, la industria, la sociedad va a decir hasta aquí llegó, no más combustibles fósiles para quemarlos. Nótese, no digo que el petróleo sea malo, es bueno para cierto tipo de aplicaciones, pero yo creo que quemarlo es ahora un contrasentido. Muchas gracias. Pero es una opinión. Creo que... Sí, gracias. Yo quería ver si nos podía describir un poquito su grupo, porque ya ahorita lo dijo, no tengo laboratorios, o sea... Sí. ¿Quiénes lo forman? Si tenía laboratorios o plantas piloto, alianzas, o sea, básicamente eso. Sí, sí. De nuevo, mi grupo siempre ha sido, porque aún cuando yo fui estudiante doctoral yo hice modelos computacionales, no como estos, pero computacionales, inteligencia artificial y cosas así. Entonces mi grupo y mis estudios y mis artículos siempre han sido modelos computacionales. Entonces, típicamente mis estudiantes graduados y postdocs, casi todos son ingenieros químicos, pero que han mostrado anteriormente un cierto interés en economía, o sea, que no se ven únicamente como ingenieros, sino que están más abiertos a, de nuevo, la economía y cosas de ese estilo. Entonces, ese es un punto. Mi último estudiante doctoral, que acepté, de hecho es físico y lo está haciendo muy bien, pero él es más bien la excepción. El resto de mis estudiantes han sido ingenieros químicos. Un postdoc que tengo ahora, de hecho, es ingeniero eléctrico. Pero, y esto es clave, colaboro, y lo puse en esta transparencia, con gente que tiene laboratorios, en particular el departamento de química. Entonces, con el profesor Edman Zhang, del departamento de química, él es alguien de catálisis, y entonces con él he publicado artículos, y a veces me dice cosas como, por ejemplo, puedo desarrollar un catalizador que opere a menor presión
o a menor temperatura, o a menor temperatura, pero no ambos. ¿Qué me conviene más? Porque la verdad no sé, puedo hacer las dos o puedo tratar de hacer las dos. Entonces se hace un modelo tecnoeconómico y se ve que quizá lo que afecta más es, dado el grado de disminución, que disminuya la presión más que la temperatura, por ejemplo. Y a su vez nosotros le pasamos encargos, digamos, como cómo hacer que un catalizador no se echa a perder con parar la planta o no, o menos. ¿Sí? De hecho, hay otro mexicano, que no lo conozco personalmente, pero que dio una plática dentro de los 100 años de la ingeniería química en la UNAM, la dio por internet, trabaja para Topsoe, y lo que él comentó en ese seminario de hace 3 semanas, algo así, les puedo pasar el link, es de que su compañía había ya desarrollado un proceso que puede pararse de 100 a 0. O sea, pararlo totalmente y volverlo a echar y a andar, etc. Lo cual es muy bueno, o sea, pero no entré en ese detalle. En realidad eso es importante, pero no va a bajar a mitad el costo del hidrógeno verde, porque es el electrolizador el que domina. Adelante. Sí. Bueno, muchas gracias, muchas felicidades. Gracias. Rosa González del Politécnico. Sí. Y ahorita aquí en México anda mucho el ron del amoníaco, y de hecho está la propuesta, por ejemplo, de hacer sistemas como sistemas distribuidos. El amoníaco, por generalidades, sabemos que son grandes plantas. Aquí está dominado por Pemex, por ejemplo, la gran mayoría de la producción de amoníaco. Sí. Y entonces, esta parte, ¿cuál es la capacidad mínima, por ejemplo, que una planta de amoníaco puede ser competitiva para que fuera más local, por ejemplo, en lugar de tener estas grandes plantas y que pudiera ser regional o de consumo interno para alguna comunidad? Ok, excelente pregunta. Es decir, que nosotros comenzamos nuestros estudios, y eso es lo bueno de la ciencia, uno hace una hipótesis y después no es necesariamente cierta, pensando en hacer en producción distribuida de amoníaco en plantas pequeñas, vamos a decirlo así, y además aisladas, en el sentido en que la planta iba a tener, digamos, la energía renovable alrededor y 100% dedicada a la planta de amoníaco. Y después de hacer modelos, estudios, hablar con gobiernos, etcétera, nos estamos dando cuenta que en realidad, por economía de escala, hacerlo demasiado pequeño no es necesariamente competitivo. Ese es un primer problema. ¿Cuál es el tamaño exacto? Hicimos algunos cálculos, ahora no lo recuerdo, esa es la respuesta, pero en donde podría variar de no ser competitivo así, no lo recuerdo exactamente, pero las plantas que nosotros diseñamos, que tomamos en cuenta para estos sistemas, son de tamaño medio, no son las más grandes, o sea, no estamos diciendo es la planta más grande del mundo, sino son plantas de tamaño medio de amoníaco. Geopolíticamente es algo que también no es necesariamente tu pregunta, pero más o menos tiene que ver. Geopolíticamente algo también a tomar en cuenta es que Rusia, Bielorrusia, que es un aliado de Rusia, y Ucrania, son tres países que producen 1/3 del amoníaco global. Y que creo que es una oportunidad, y casi más que una oportunidad, poner atención de que si la cosa no sigue bien con ellos, pues va a haber problemas. Y eso es una oportunidad, yo creo, precisamente para países como México. Y siguiendo esta parte de lo que comentaban del costo del hidrógeno, nosotros también tenemos un estudio, yo trabajo con una doctora de Cicata que hace estudios de prospectiva, y me da mucho gusto porque una de mis alumnas se acaba de graduar haciendo estudios y dijo, ¿qué voy a hacer, doctora? No tengo un laboratorio, hago estudios de prospectiva, voy a morir. Entonces ya vimos que se pueden hacer grandes cosas, eso es muy interesante. Y dentro de esos estudios hicimos un costo de la instalación de electrolizadores de diferentes tipos y demás, y vimos que los costos en México están entre $30 y $40 el kilogramo de hidrógeno. Y yo ya lo había platicado con la gente de CREIF y me decía, oye, es que estos costos de
$2 por kilogramo. O sea, ¿dónde están? Nosotros no los vemos. Sí. En producción. Sabemos que en California, por ejemplo, si quieres tú cargar tu auto, tu Mirai, o en Europa, yo fui a un par de hidrogeneras, andaban entre 8 y 12 euros o dólares por kilogramo de hidrógeno, ¿no? Pero la realidad es que aquí en México lo estamos pagando entre 30 y 40 dólares, incluso el hidrógeno gris, y luego se nos va hasta $50 el verde. ¿No? ¿Qué hacemos con esos costos? Bueno, si notan, y esto, bueno, no es un truco, pero es el hecho, los estudios que hacemos son a futuro. Entonces, muchas veces yo estoy hablando de 2035, 2040, 2050. Por varias razones. Una, porque son los plazos que a un inversor, ya sea gobierno o compañía, le interesan en realidad. Aunque ahora sea caro, si hay una perspectiva de que en 10 años va a ser competitivo, ellos, por cuestiones de competitividad, etcétera, pueden decir, vamos a aportar, aunque al principio perdamos dinero. Muchas veces ese perder dinero puede equilibrarse con subvenciones, por ejemplo, gubernamentales y cosas así, pero los costos que estoy dando, en todos los casos, no es en este instante lo vamos a producir a $2 por kilogramo, no es el caso, sino es a futuro. ¿Qué tiene que ver con más tecnología, más equipos que se producen? Eso baja los costos de producción, que es el caso de las celdas fotovoltaicas. Al principio eran 4 celditas en un satélite así, y eso costaba, no me acuerdo, $100,000 por kilovatio, una cosa así. Y ahora es, de hecho, la energía más barata en muchos lugares del mundo, y para 2040, 2050 va a ser la energía más barata que exista, la solar. Eso, vamos, todo el mundo está de acuerdo. Entonces, esa es parte, digamos, de la respuesta. La otra respuesta, y de nuevo no lo comenté, pero leyendo otro artículo, en este caso, creo también era el New York Times, déjenme ver si lo encuentro, básicamente decía, bueno, en primer lugar, ¿saben cuál es el estado de Estados Unidos que tiene más instalación de energía renovable? Para mí una sorpresa, ¿perdón? No, California, dijeron, no. Texas. El estado por antonomasia petrolero es un estado que dice, seguimos produciendo petróleo, etcétera, pero vamos a instalar energía. 1/4 de la electricidad en Texas está producida por renovables ahora. ¿Sí? Entonces es un punto. El otro punto es que plantas de generación, estoy hablando de generación de energía eléctrica, dejen ver, se lleva ya sea de gas, nuclear o geotérmica, más o menos 5 años de espera para poder, porque mucha gente quiere hacerlo, y etcétera, etcétera. Mientras que una planta, ya sea solar o de viento, lleva de 12 a 18 meses de construcción. Entonces, si uno quiere hacer inversiones ya, se están moviendo renovables. ¿Quién quiere hacer inversiones ya? Pues Microsoft, inteligencia artificial, bases, sistemas de almacenamiento de datos que requieren una cantidad enorme de energía. Ellos invirtieron $80 billones el año pasado en energías renovables, precisamente porque quizá no sea lo más barato ahora, pero lo pueden tener en 1 año y medio. Si lo hacen de otra manera, tienen que esperar 5 años, y la demanda es ya. Muy bien. Bueno, hablaste eso, muchas felicidades por tu plática, muy ilustrativa. Nosotros también estamos trabajando en este asunto del amoníaco, amoníaco verde. De hecho, hay un proyecto que allá uno de nuestros investigadores está desarrollando, es una celda electroquímica en la que en esta misma se produce el amoníaco verde, utilizando agua y utilizando el nitrógeno que viene de alguna parte, ¿no? Entonces, esa es la primera pregunta que te quisiera hacer. ¿Cómo ves esta propuesta? Excelente. Ya aclaré el hecho de que
El principio para nosotros fue decir con tecnología existente, pero eso no quiere decir que no son buenas noticias tener otro tipo de tecnologías. Y de hecho a mis alumnos o a gente que conoce le digo, yo espero quedarme sin trabajo porque alguien venga con una nueva tecnología y diga, no, todo esto, en lugar de separar el nitrógeno del aire y separar el hidrógeno del agua, etcétera, yo meto agua y aire, un proceso, una caja ahí y me sale amoníaco. Si eso se puede hacer y eventualmente se va a poder hacer, eso es importante, ojalá pierda yo mi trabajo, ¿no? O sea, sería el hombre más feliz del mundo. Haremos lo posible porque lo pierdas. Sin embargo, por supuesto, como toda nueva tecnología, eso va a llevar tiempo y lo que yo digo, no podemos, o al menos yo, esperar sentados a que venga. Es como la energía por fusión. En un momento dado va a ser realidad, y cuando sea realidad, además quizá le den la torre a solar y eólica, etcétera. ¿Cuándo va a ser eso? No sabemos, y necesitamos soluciones ahora. Bueno, y la segunda pregunta tiene que ver con el transporte marítimo. Sí. Poner amoníaco en los buques actualmente pues representa un problema por el cambio de los motores, ¿no? Actualmente los motores, estos buques utilizan como combustible el búnker. Así es. ¿Sí? Así es. Hay 3 compañías que fabrican motores, las 3 más grandes que fabrican motores para barcos. Las 3 están desarrollando motores como primer paso que sean de combustibles mixtos, o sea que puedas o mezclar como tiene que ver. En Brasil uno puede ir al coche y ponerle etanol o ponerle gasolina o campechanearle, hacerle lo mismo en el caso de un barco como primera tecnología, o utilizar nada más amoníaco o nada más combustóleo. Entonces eso se está desarrollando actualmente y tengo entendido que ya hay algún barco que tiene este tipo de motores, pero tiene usted toda la razón. Hay que seguir desarrollando tecnologías que hagan esto más eficiente y una realidad, pero los fabricantes de motores, de nuevo, ya se dieron cuenta que si no hacen eso, no van a poder vender sus motores para nuevos barcos. Por cierto, la vida útil de un barco es de 20 a 40 años. Entonces, estas metas que son para el 2050 y hay otras menores para el 2040 y 2035, la gente, los navieros que comisionan construcciones de barcos ahora, ya están comisionando, que viene el barco en 3 años o lo que sea, barcos que puedan funcionar con esta tecnología y no barcos como los antiguos, porque en un momento dado se van a quedar sin poder operarlos. Entonces, es todo un ecosistema, digamos, industrial, gubernamental, académico, de investigación que estamos tratando, cada uno con su grano de arena, en hacer esto realidad. Muy bien. Dime, sí. Felicidades por su presentación. Gracias. Por la presentación. Tengo una duda. ¿Qué tipo de electrolizador utilizan para la producción de amoníaco verde? Yo ahorita estoy trabajando con la doctora Rosa y con el doctor Paz en diseño de catalizadores para un electrolizador AM. Pero no sé qué tipo de... Tengo esa duda, ¿qué tipo de electrolizador es? En diferentes modelos de los que presentó, una cosa que también no aclaré, les mostré este lugar con los hexágonos, y no es que tengamos un sistema que hace todas esas cosas, sino dependiendo de un proyecto que ha salido, etcétera, hacemos una o hacemos otra y reutilizamos lo que podemos, pero no tenemos un sistema que haga todo al mismo tiempo. Entonces, en diferentes sistemas hemos utilizado principalmente alcalinos, por la simple y sencilla razón de que son los más baratos, digamos, actualmente, y los de más fácil acceso. Tengo entendido que otros, el tiempo de espera es muy, muy alto, por ejemplo, y otros están casi a punto de ser, o ya son comercializables, pero tienen todavía problemitas de operación y cosas de ese estilo, pero sí hay más de un tipo de tecnología. Cada una tiene pros y cons, de eso sí no traje transparencias, pero en general asumimos alcalina de nuevo porque es lo más común, lo más que puede ir a una tienda, entre comillas, y en el mostrador de decir, deme un electrolizador de este tamaño, ¿no?
Sí, pero no es la única opción, por supuesto. Gracias. Muchísimas gracias a todos por sus preguntas y lo invitamos a que pase al centro para que se le entregue su certificado, su reconocimiento. Gracias. El nombre de la directora general, la doctora Elizabeth Mar Juárez, invitamos al ingeniero Víctor Hugo Martínez Moreno, encargado del despacho de la Gerencia de Servicios Químicos y Catalizadores, para que le entregue su reconocimiento de participación, por favor. Muy bien, pues la letra dice: el Instituto Mexicano del Petróleo y el Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos otorgan reconocimiento al doctor René Bañares Alcántara por su excelente conferencia del tema amoníaco e hidrógeno verdes, impartida en el auditorio Bruno Mascanzoni del Instituto Mexicano del Petróleo en Ciudad de México el 1 de abril del 2025. Firma la doctora Elizabeth Mar Juárez, directora general del IMP, y un servidor, ingeniero Víctor Hugo Martínez Moreno, como presidente nacional del INI. Agradecemos la participación. Muchas gracias. Además, le entregamos el PIN del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos. Es una asociación civil que les pedimos de favor apoyen participando en todos los eventos de este tipo, y en este principalmente agradecemos también a la Universidad Autónoma de México, la Facultad de Ciencias Químicas, que en el marco de los 100 años de su fundación, pues nos hizo más fácil traer al doctor Bañares aquí. Gracias, gracias a todos. Muchas gracias. Por su tiempo, pues nos pasamos. No. Sí, perdón. Okay. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. 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 Muchas gracias.